como les dijimos, hablemos de micro, pequeña y mediana empresa en la República Dominicana. Hablemos de fomento de la micro, la pequeña y la mediana empresa, de las políticas dirigidas hacia un sector fundamental en este y en cualquier país, porque no es en este nada más, ¿verdad, Ignacio? El mundo entero. Para eso está aquí Ignacio Méndez, que es viceministro precisamente del Ministerio de Industria y Comercio para el fomento o para las políticas que van a fomentar a estas micro, pequeñas y medianas empresas. Ignacio, ¿cómo establecemos esa diferencia? Bienvenido a Ojalá. Gracias. Que es una micro, que es una pequeña, que es una mediana empresa. A la gente hay que explicarle estas cosas, ¿no? De las que uno habla y las da por conocidas, pero no siempre están conocidas. Sí. No, y también, claro, como uno vive en el sector, pues uno asume que todo el mundo sabe cuando uno se da cuenta de que realmente muy poca gente lo sabe. Así es. Asumen que es mi pyme, y sobre todo si es chiquito, pues asume que él está ahí en la cola, pero no sabe por qué. Mira, hay una ley, la ley 48808, que tiene una clasificación, en el artículo 2, dice cuáles son micro, pequeña y mediana empresa, y por default las grandes, ¿no? Entonces, el problema es que esa ley tiene 3 parámetros para clasificar la empresa. El número de empleados y el número de ventas y el número de activos. O sea, es I, no es IO. Tienes que tener, por ejemplo, si eres una micro, tienes que tener de 1 a 10 empleados, tienes que vender menos de 6 millones de pesos al año, medio millón de pesos mensuales. Y tienes que tener un número de activos que no me acuerdo exactamente cuál es ahora. Esa clasificación tiene un problema y es el problema de los activos. Porque cuando se hizo en el año 2008 la ley, pero esas discusiones vinieron desde varios años antes, el tema de los activos no era tan crucial, pero hoy en día un muchacho con una laptop en la sala de su casa o en su habitación puede facturar millones de dólares y lo que vale una laptop son 40,000 pesos, una buena, ¿no? Entonces, el tema de los activos es distorsionante. En el país también se da de que hay empresas pequeñitas que están en un solar, que por ejemplo aquí en la capital, en Mano Guayabo, que eso hace 20 años no valía absolutamente nada, hoy en día tiene un valor por el tema de la localización, y se encuentra de repente que está en un activo que es millonario, y esa posesión de ese activo, aunque su producción sea mínima, pues lo descalifica de ser microempresa. Entonces, lo que se ha hecho es una ley de clasificación empresarial que está en la Cámara de Diputados. Se supone que lo iban a aprobar en estos días, ojalá que sea antes de aprobarse. Esa ley modificaría aquella. Esa ley modifica la anterior y la modifica en el sentido de que quita la parte de los activos y corrige un poco el tema de las ventas para llevarla a la actualidad, ¿no? Entonces, de acuerdo a esa nueva ley, o de lo que sería la ley, se mantienen un poco el tema de los empleados, que es, vamos a decir, la parte en que se puede homologar con los demás países de la región, porque es un problema que tenemos, que estamos metidos en todos estos organismos de integración, ¿no? Es de cómo comparamos las MIPYMES. O sea, una microempresa en República Dominicana no necesariamente es comparable con una micro en Honduras, ni una micro en Costa Rica, ni mucho menos en Estados Unidos, porque los niveles de venta, las economías son diferentes. Entonces, el único factor que uno lo puede coger para comparar es la cantidad de empleados. Entonces, a nivel internacional, de 1 a 10 empleados, usted es microempresa, de 11 a 50, usted es pequeña, y de 51 a 150 o a 250, usted es mediana. Esos son los parámetros, vamos a decir, reconocidos internacionalmente, para que la gente tenga una idea. Si usted tiene menos de 10, micro. Si tiene menos de 50, usted es pequeña. Y si tiene de 50, de 51 a 200, vamos a decir, usted es mediana. Y fuera de ahí, es grande. Y la realidad es que grande hay como 15 nada más, o sea que ahí no hay mucho que discutir. No hay mucho que ver ahí.
Nosotros estamos, Ignacio, en un momento pues de finalización de un año y de comienzo del otro. Y también estamos prácticamente en el comienzo de este segundo periodo de gobierno del presidente Danilo Medina. Por lo tanto, uno puede un poco mirar hacia lo que ha recorrido en lo que fue ese primer periodo de gobierno. ¿Cuál ha sido, así a ojo de buen cubero, ¿no?, el comportamiento de estas micro, pequeñas y medianas empresas, más bien en lo que se refiere a políticas del Estado dirigidas hacia ese sector? ¿Cuál sería la evaluación tuya? Sí, mira, el cuatrenio anterior fue un cuatrenio muy interesante porque fue un cuatrenio de construcción, ¿no? O sea, de venir a donde no había una estrategia, ni una política, ni unos programas coherentes, coordinados hacia la MIPYME. Tú sabes bien que por años habían muchas cositas que hacían varias gente, pero al final no había un convencimiento del apoyo al sector, como aquí lo decía mucho el ingeniero Héctor Delgado, que fue presidente de Codopyme, que las MIPYME estaban en boca de todo, pero en manos de nadie. Todo el mundo hablaba de la MIPYME cuando le interesaba, pero no había nadie que abogara por ella. Y esa es la gran diferencia con el presidente Medina, ¿no? De que el presidente sí está convencido del valor de la MIPYME y se ha puesto a tono con lo que sucede a nivel planetario, básicamente. Entonces, el hecho de elevar a nivel ministerial el tema PYME, asignándosela a un ministerio como es Industria y Comercio, y especializar al viceministerio en el ente coordinador de las políticas y los programas de PYME, pues yo creo que ese ha sido un paso indudablemente importante en este cuatrenio para organizar un poco la casa, ¿no? De que cada uno sepa qué es lo que tiene que hacer, hasta dónde tiene que llegar, cómo se relaciona con el otro. Y las respuestas están ahí, o sea, yo creo que vamos en buen camino. La política de financiamiento del Estado han dado su fruto. Creo que el financiamiento ha fluido como nunca en la historia hacia el sector, desde la banca pública, como es el Banco de Reserva, como es la banca solidaria, como es el Banco Agrícola, como es la Fundación Reserva del País, como es el FEDA, cada uno en su segmento, pero ha habido una cantidad increíble de dinero que ha fluido hacia los sectores. Y no solamente lo que se ha hecho con la banca pública, es lo que se ha hecho, el efecto demostrativo que se ha hecho en la banca privada también, porque al ver el interés del gobierno, al ver todas las políticas del gobierno hacia el sector, pues la banca privada ha respondido también, en muchos casos igualando las condiciones de la banca pública y en muchos otros casos haciendo programas y planes especiales para la MIPYME en áreas donde a nosotros nos ha interesado mucho, por ejemplo, los planes de recuperación de crédito. Aquí hay un problema muy serio con el tema de las gente que cayeron en los burós de crédito por condiciones diversas. Y una vez tú caes en buró de crédito, tú eres un leproso bancario por 4 años, ¿no? Entonces, es un problema serio, es mucho más serio de lo que uno se imagina. Y la banca privada ha comenzado, varios bancos tienen ya, 4 o 5 bancos tienen programas de recuperación de crédito. Para ayudar a esa persona a volver a recuperar su crédito. A volver a ser sujetos de crédito. Exacto. Sí. Con el tema de las compras gubernamentales no vamos a hablar mucho porque sé que Yocasta ha venido aquí recientemente y Yocasta realmente es una estrella con el tema de la compra pública a nivel de que se ha hecho aquí lo que nunca se había hecho también, en la cantidad de empresas que hoy son suplidoras del Estado, de todos los tamaños, y la cantidad de mujeres que hoy son suplidoras del Estado. Y uno ha visto los testimoniales de los empresarios, de cómo le ha cambiado la vida el hecho de poder vender a nivel de Estado. Para que tú sepas, me imagino que Yocasta te lo ha comentado en alguna ocasión, a nivel regional nosotros somos un ejemplo del programa de compra pública. Tanto así que hace poco se ha estado sistematizando ese programa para nosotros podérselo ofrecer como una experiencia a los demás países del SICA porque lo están esperando, porque quieren replicar la experiencia dominicana en esos países, como han replicado en Honduras la banca solidaria y en otros países también algunos de los programas.
Con el tema de formalización, creo que también avanzamos con lo que es la ventanilla única de formalización, aunque de forma limitada, porque nos estuvimos enfocando en lo que es las empresas jurídicas, la SRL que le llaman, que es el formato que más han usado las pymes. Ahora vamos a dar un paso adicional, vamos a ampliar la cobertura, pero si tú quieres, dejamos eso para el lado del cuatrenio, o sea, lo que vamos a hacer ahora. Déjame acabar con el otro tema, que es el otro gran pilar, es el tema de la capacitación. Creo que cambiamos el paradigma de atención a la MIPYME. Anteriormente, cuando una pequeña empresa quería algún servicio del Estado, era un problema serio para el empresario porque tenía que irse, o tenía que ir a Impuesto Interno, tenía que ir a la DGI, tenía que ir a ONAPI, tenía que ir al ministerio, dar bandazo. Y entonces lo más preciado para un empresario MIPY, sobre todo micro y pequeño, es su tiempo. Porque es que el empresario micro y pequeño es simplemente él el que hace todo. Él es mensajero, es productor, es cobrador, él entrega la mercancía. Entonces tú sacarlo varias horas al día para que él vaya a hacer diligencia, le está quitando uno de los activos más grandes que tiene. Entonces, al hacerle el centro PYME, es un centro de atención especializado a la MIPYME, y sobre todo con otro tema adicional, que es algo que rompimos otro paradigma en el país, y es en las universidades. Recuérdate que la universidad y el empresario no querían hablar, no había forma de juntarlo, porque para el empresario los académicos siempre estaban soñando, estaban teorizando, no entendían de cómo se hacen las cosas en el mundo real. Y si tú hablabas con la academia, los empresarios nada más que querían hablar de cuarto y no había forma de poder hablar con ellos. Entonces eran dos mundos que no se podían ver. Y en el centro PYME, pues unimos las academias y el sector empresarial con el sector gobierno, son los tres socios de los centros PYME, y ahí estamos prestando la atención a la MIPYME en capacitaciones, vinculación, asesoría técnica. Pero dinos un poco brevemente qué son los centros PYME. Es lo mismo, como dice, el Centro de Atención Especializada a MIPYME. Usted tiene cualquier problema de cualquier tipo y usted no tiene que pensar a dónde ir. Usted simplemente va al centro PYME que le quede más cerca. ¿Y dónde están los centros PYME? Los centros PYME, ahora mismo hay 5 funcionando actualmente. Está aquí la UAS, de la sede principal, está la UNFU, aquí en la autopista Duarte, el ISA en Santiago, Ucateva en Barahona y la UAS de Atomayor. Esos son los 5 que están actualmente activos. Ahora, en un par de semanas, inauguramos el de Ocamaima de Santiago, y después vamos a inaugurar el de INTEC, aquí en Santo Domingo también. Pero eso seguimos inaugurando en San Francisco de Macorís, en La Vega, en Higüey, en Puerto Plata, porque ahora mismo vamos a abrir... para el 2017. Ya comenzamos a hablar de este año. Entonces, en este mes de enero, probablemente a mitad de febrero, tengamos los 7 centros PYME adicionales. Aquí tengo una imagen de un centro PYME que están Ese es inaugurando. en el ISA, el cuando ISA. abrimos la Universidad ISA, exactamente. Eso ahí... ¿Qué puede hacer ahí en un centro PYME de esto un empresario, un pequeño, mediano empresario? Bueno, por ejemplo, tú estás oyendo que hay que formalizarse, que tú quieres venderle al Estado, que no sé qué cosa. Bueno, pues sí. Generalmente el MIPYME no es muy dado a meterse en una página web y a hacer su proceso. Y lo que hace es que va al centro PYME. En el centro PYME hay un asesor que lo va a acompañar a llenar los formularios y a darle, no solamente a formalizarse, sino lo que viene después de la formalización. Si, por ejemplo, quiere solicitar un crédito bancario y no sabe cómo, pues va ahí, y si no tiene números se le ayudan a presentar los estados financieros. Si lo tiene, lo que se le ayuda es a llenar los formularios de aplicación al crédito, y se le da seguimiento. Se le da capacitación financiera también, en combinación con la DGI organizamos cursos de educación tributaria.
Si, por ejemplo, tiene un problema con la DGI, con ONAP y con cualquier otra oficina de Estado, pues la vinculamos, hacemos la vinculación. Los asesores tienen caras, conocen teléfonos de las personas encargadas en diferentes sitios y pueden llamar para ver si se resuelve un problema. Si no se resuelve a ese nivel, ellos saben que lo pueden escalar al ministerio, nosotros hacemos la cuestión es que no haya ningún empresario de la micro y pequeña empresa que vaya a un centro PYME y salga de ahí sin resolver su problema o sin un no, porque claro, también hay cosas que no se pueden hacer, punto, o sea, porque el empresario puede estar equivocado, ¿no? Sí. Y, por ejemplo, si tú tienes un problema específico de producción, de línea de producción o un problema de mercadeo, que tanto tú vas pidiendo que te ayuden con eso y los asesores también confirman que realmente ese es tu problema, entonces se te puede mandar un asesor técnico de 1 a 1, o sea, te nombramos un asesor técnico para que trabaje contigo en tu empresa. ¿Y cuánto te cuesta ese asesor? Eso al MIPYME no le cuesta absolutamente nada. Ahora estamos, porque se da el caso de que hay empresarios de la micro y pequeña empresa, sobre todo la pequeña y la mediana, que les va bien, que tienen recursos y que pueden pagar una asesoría especializada. Entonces estamos tratando de desarrollar ese modelo de cuando haya los casos de que haya empresas que quieren que le hagan un trabajo en particular, pagando los trabajos ellos directamente, pues que se pueda hacer, porque ahora mismo el modelo no lo permite, el nuestro. Como te digo, estamos construyendo el modelo, tenemos 1 año y piquito, y ahora estamos mejorando lo que es el sistema dominicano, ¿no? Valga y sea la oportunidad para decirte que esto no es un modelo inventado en República Dominicana. Este modelo viene de Estados Unidos, los Small Business Development Centers, que hay en todo Estados Unidos, hay 1.100. Eso pasó a México, hay 400 y pico en México, eso después en Centroamérica lo trajo El Salvador, hizo todo el proceso de aplatanamiento en El Salvador, de traducción de los manuales y todo ese tipo de cosas. Y nosotros, como somos parte del SICA y El Salvador, y nos estamos en la misma, sentados en el directorio de CEMPROMIPE, que es el Centro Especializado de la Micro y Pequeña Empresa de la región SICA, pues nosotros dijimos, bueno, ¿para qué vamos a ir a Texas también a hacer lo mismo que hizo El Salvador, si ya lo hicieron? Entonces hicimos un acuerdo con la colega de El Salvador, y ellos nos pasaron el modelo ya aplatanado de El Salvador, y aquí lo único que hubo que hacerle unos ajustes menores. Entonces, ahora lo que estamos ampliando el modelo, como te dije, mejorando los servicios y sobre todo poniendo asesores especializados, porque por ejemplo, cuando se dio el caso del tema de género, nosotros decimos, bueno, pues vamos a preparar nuestros asesores para que puedan atender a la empresarialidad femenina, dándole el enfoque de género a las empresarias, ¿no? Y a las emprendedoras. Y tenemos asesores formados en temas de empresarialidad femenina. Ahora viene el tema de República Dominicana Digital, donde el Ministerio es el coordinador de la parte de República Digital Productiva. Pues entonces ahí nosotros vamos a tener en cada centro PYME va a haber un asesor especializado en temas tecnológicos para acompañar al empresario MIPYME a entender, a capacitarlo con el tema de tecnología, pero a poder hacer una página web también o hacerle una página web a él, a enseñarlo a manejar el tema del mercadeo digital, a que él pueda, si no lo conoce, que hay muchos que no lo conocen, el tema de Office, de poder hablar manejar un Word, una tabla de Excel, o simplemente contestar y hacerle uso a los correos electrónicos, que sorprendentemente hay mucha gente que no, que no lo conoce todavía, sobre todo a nivel más micro. Y así iremos especializando temas, incluso temas de importancia. Por ejemplo, ahora mismo con la mesa del etiquetado y el tema de la leche en la presidencia, ahora estamos estamos haciendo un programa piloto en Atomayor, donde hay una concentración también de empresas de productores de lácteos muy pequeñitas. Y lo que hicimos en conjunto con la Secretaría de Salud Pública es, vamos a coger esa población de ahí que tenemos el centro PYME,
para ir a pasarle, vamos a decir, el examen a esas empresas, a ver por qué ellas no cualifican. Entonces, una vez tengamos listado de qué cosas ellas tienen que mejorar, pues entonces se queda así el Centro PYME a cargo de acompañarla en el proceso para que ellas puedan mejorar y entonces después ir vamos a decir, a pasarle el examen después, a ver si realmente cumplieron o no cumplieron, y si cumplen con lo que les toca para hacer el permiso sanitario, pues entonces nosotros vamos y cogemos las muestras de los productos y Salud Pública la procesará y se le darán los certificados sanitarios si obviamente cumplen con los requisitos. Pero un modelo de atención, de acompañamiento, de que el MIPYME sepa que puede ir a un sitio neutral, porque eso es otra, claro. Es una universidad, no es una oficina pública, la gente se siente más cómoda, los profesores son consultores también, los muchachos tienen un lugar ahí para hacer las pasantías, para cuando haya que hacer un análisis de mercado o simplemente un ingeniero industrial de término que pueda tener una pasantía un par de meses, ¿sabe? La ayuda que le da a un microempresario, un pequeño empresario que no tiene la posibilidad de pagar a un ingeniero, que un ingeniero o cuasi ingeniero pueda ayudarlo a mejorar el layout de la máquina o la presentación de un producto o lo que fuera. Entonces son cosas valiosas que le suma el Centro PYME, ¿no? ¿Y cuál ha sido la respuesta de la gente, del MIPYME, como tú dices, ¿no? del empresario? ¿Cuál ha sido? Bueno, ¿asiste a los MIPYME? Porque yo me encuentro ahora con que nosotros hemos avanzado en muchísimas cosas, tenemos muchos servicios instalados, de cualquier naturaleza, pero la gente como que no se da cuenta. Lo grande es que no se dan cuenta ni siquiera los periodistas. Sí. Que usted los lea y dice, pero usted no sabe que hay unas instituciones que están haciendo, cumpliendo con... Es el gran reto, o sea, realmente nosotros hemos tenido vamos a decir, un problema que estamos solucionando ahora porque el Departamento de Comunicaciones del Ministerio nos está ayudando a dar a conocer esta experiencia. Realmente hemos sido tímidos en el sentido de que no ha habido recursos, no se han invertido recursos para darlo a conocer a nivel nacional también no es fácil porque requiere muchos recursos. Y entonces el dilema, tú usas los recursos para darte a conocer o usas los recursos para financiarle a los pymes, pagarle a los pymes asesoría y consultoría, que eso es lo que ellos quieren. Eso es entonces, mejor. Es un dilema. Yo creo que estamos en un punto que ya la gente lo está reconociendo, que no solamente el empresario MIPYME, sino también los funcionarios, porque también a nivel del propio gobierno no había un conocimiento de qué eran los centros PYME, porque la gente oía centro PYME se creía que era también otra cosa esa que uno hace para hacer un bulto en el periódico y no de que realmente es un centro de atención a la PYME. Entonces ya hay oficinas como la misma Dirección General de Compra y Contrataciones, la DGI, muchos otros que se han apropiado del centro PYME, que saben porque no son nuestros, nosotros simplemente damos esa opción y la gente lo puede usar de un lado y de otro sin ningún problema. Ellos mismos generan también muchas soluciones, o sea, cada universidad tiene su visión y dentro de lo que le permite el modelo pueden hacer cosas innovadoras. Lo que va a suceder ahora en estos próximos años es que los centros PYME van a tender a especializarse. Habrá algunos que por la región donde está, por ejemplo como el de Atomayor, pues se especializan en la parte de agronegocio. Habrá otros que se especialicen en la parte de tecnología, otros que se especialicen en moda, lo que sea. Cuando más haya, porque a donde vamos a tener 30, que fue la promesa del presidente al final del cuatrenio. Yo creo que vamos a llegar 30 centros 30 a nivel nacional. Yo creo que llegaremos ahí antes de eso, pero la promesa son 30 a final de este cuatrenio. Y también otra cosa que no quería que se me quedara es con el tema del financiamiento. Como te dije, al principio hemos avanzado mucho, pero todavía sabemos que hay nichos que todavía el financiamiento no ha llegado por muchas causas. ¿Cómo se articula con Banca Solidaria el viceministerio y todas estas políticas que a ustedes les toca poner en marcha, desde luego? ¿Cómo se articulan con Banca Solidaria, con Banco de Reserva? O sea, hay una articulación, claro, ¿no? Claro que sí, porque fíjate, por ejemplo, en el viceministerio lo que se hace es, vamos a decir, la gran
política de para dónde vamos, ¿no? En este caso te iba a comentar, porque todo el mundo está donde tiene que estar, o sea, la banca solidaria se ocupa de su nicho, Fundación Banco de Reserva del suyo, el Banco de Reserva del suyo, la Agrícola, el FEDA, pero a lo que iba es que nos hemos dado cuenta de que hay nichos todavía donde no ha llegado el financiamiento y que la gente todavía sigue diciendo que hay problemas con el financiamiento. Y son dos cosas. Lo primero es que la gente dice que las tasas de mercado son muy caras y realmente eso no es así. Las tasas de mercado son las tasas de mercado. Y si usted es una empresa que quiere sobrevivir en el tiempo, esas son las tasas de referencia, porque si usted sobrevive solo si tiene una tasa subsidiada, usted en cualquier momento tiene problemas, porque de momento que se le acabe esa tasa, se murió. Entonces, la idea es que usted sobreviva con tasa de mercado. Y de hecho, el grupo de economistas del Ministerio está haciendo un análisis comparando las tasas de diferentes países de la región, para nosotros mismos poder decir que realmente estamos en un nivel de tasas aceptables. Ahora, el problema, ¿cuál es el problema? El problema es que el PYME o el MIPYME no tiene para dar en garantía lo que los bancos piden. ¿Qué es lo que los bancos piden? Piden bienes inmobiliarios, piden un edificio, piden un solar, piden un garante solidario. Y el MIPYME no tiene eso. Primero, nadie va a ser garante de un MIPYME porque nadie quiere meterse en un lío. Lo otro es que el MIPYME no tiene ni un solar ni tiene un edificio para dar en garantía. Muchas veces lo que está en un solar que no es de él y muchas veces lo que está en una pieza que es alquilada. Entonces, lamentablemente, la banca no es que no le quiera prestar, la banca privada, que no es que no le quiera prestar a MIPYME, es que no tiene herramientas para prestarle. Entonces, lo que nosotros estamos es proporcionándole esa herramienta para que el crédito del sector privado se vuelque también al sector MIPYME. ¿Cómo? Con la Ley de Garantía Recíproca y la Ley de Garantía Mobiliaria y el Fondo Nacional de Garantía. Son las tres herramientas que nos faltan para nosotros redondear el tema del financiamiento. ¿Y qué es cada una de esas herramientas? En una oración. ¿En qué consiste? Muy fácil. Si tú lo que tienes es una pulpería y tú tienes tu nevera de cerveza, como es el clásico, ¿verdad? Eso es lo que tú tienes ahí para poner en garantía. Entonces, eso tú lo puedes poner en garantía. Con ese freezer en garantía, el banco te puede prestar. Si tú eres un ganadero y tienes 5 cabezas de ganado, esos son tus bienes, eso es de eso que tú vives. Pues tú las 5 cabezas de ganado las puedes poner en garantía. O si tú eres un agricultor, la cosecha. Si tú eres un cantante, reconocido obviamente, tú con una canción que tú hagas, lo puedes poner en garantía. En esencia, cualquier cosa que para la banca o para otra persona sea sujeto de garantía, es garantía. Entonces ahí le daremos una vuelta a la tortilla, porque entonces MIPYME podrá poner en garantía los bienes que él sí tiene, facturas, inventario, lo que sea. Que de hecho también estamos trabajando ahora, comenzamos con los consultores internacionales a trabajar la ley de factoraje o la ley de factoring, que tampoco, o sea, está un tema que no está bien utilizado en República Dominicana, que es otra herramienta de capital de trabajo que le estamos proporcionando, porque la idea nuestra es que haya opciones y que cada uno obviamente escoja la opción que más le parezca. Porque hablamos mucho de que... Hay algunas instituciones que ya están utilizando el factoring. Sí, claro que sí. Compran las facturas. Lo que pasa es que el factoring es un mercado que está bajo el Código de Comercio, que obviamente es de muchos años atrás. No hay nada que yo tengo miedo de decir que lo regule, porque la gente de una vez va a decir que lo van a regular, que se va a dañar. Y no es regularlo, es darle un andamiaje que lo proteja y que haga las facturas, cualquier factura, que sea transable, que tú puedas venderle y cobrarle y que lo puedas usar en términos financieros. ¿No? Entonces, estamos copiando las mejores prácticas a nivel regional y me imagino que a finales de año pudiéramos tener nuestra ley de factoraje. Eso le va a permitir a un vegetalero que le vende a los supermercados y normalmente, salvo uno de ellos que tiene ahora un programa de cacarazo, que es lo mejor que le pueden hacer al PYME pagarle a tiempo, pero como sabemos que esa no es la realidad, pues lo que se hace es, si usted produce vegetales y se lo vende a un supermercado de los grandes,
o de los medianos, usted y tiene que esperar 2 y 3 meses para que le paguen esa factura, obviamente ahí se le va una siembra de ciclo corto. Claro. Entonces usted coge esa factura según la entrega y va a cualquier compañía de factoraje o a un banco y usted vende esa factura por un descuento, por esos 2 meses. Entonces usted tiene su dinero hoy. Claro. Y ese, el fulano que le compre la factura, pues se la cobrará al otro dentro de 2 meses. Pero mientras tanto usted con ese dinero que cobró hoy mismo, puede comenzar a sembrar la cosecha que va a tener cuando le estén pagando la factura originalmente. Exacto. Entonces es un tema de que hay que tener el mecanismo y de que hay que enseñarlo a usar. Pero volvemos a lo mismo, para eso están los centros pymes, porque se supone que si usted va al centro pyme, no conoce de esto y va al centro pyme y usted dice, bueno, este es mi problema, muy probablemente el asesor le dirá, mira, tú tienes varias opciones, una de ellas es coger un crédito, una de ellas es vender el factoraje, los pros y los contras de cada cosa son estas, vamos a ver qué tú crees que te convenga más. Y que se tome una decisión de negocio, Claro, ¿no? claro. Esa es la idea. ¿El centro pyme es lo mismo que la ventanilla única, entonces? No. La ventanilla diferentes. única de formalización es vamos a decir, el sistema en el cual se formaliza al empresario, y ahí ahora mismo estamos la Cámara de Comercio, está la DGI, ONAPI, Ministerio de Trabajo y la Tesorería de Seguridad Social. Todos juntos, entonces con un proceso que dura ahora mismo 7 días y cuesta alrededor de 8,000 pesos. Tú consigues desde los estatutos de la compañía hasta tu RNC, tu registro mercantil, tu vinculación con el Ministerio de Trabajo y la vinculación con la tesorería para incorporar a los empleados. Como te dije al principio, que eso lo dejamos ahí trunco, hasta ahora se limitaba la ventanilla a la SRL, Sociedad de Representación Limitada, y inicialmente fue la EIRL, que es la otra compañía que se pueden hacer, pero hubo que sacarlo del sistema por un tema de cuando uno aportaba activos fijos, y eso no lo permite el sistema. Pero ahora, en un par de semanas, vamos a lanzar la formalización de la microempresa, porque vamos a la definición otra vez. Todo un tema. Pymes, o sea, pequeñas y medianas, son alrededor de 20,000 que hay en el país. Y el 97% de esas pymes, 97% de esas pymes son formales. O sea, las informales de las pymes es un 3%, 3 por 2 son 600 empresas más o menos. Entonces, el problema está cuando tú miras la microempresa. Las microempresas son 1.5 millones de empresitas y son 2.1 empleados por empresa, y el 90% son informales. Entonces, el gran reto está en la microempresa, no está en lo otro, porque el otro es fácil. Ahora, ¿qué instrumento ahora sí tenemos, que hasta el momento no lo teníamos? Es la ventanilla única de formalización para la microempresa. Con la microempresa, con 500 pesos, 24 horas, puede tener su empresa lista, formalizada. 24 horas. En 24 horas. ¿Y por qué 24 horas y los otros tienen que estar una semana? Por el tipo de sociedad, porque esto es a título individual. Si tú tienes una pulpería, si tú eres un sastre, si tú eres un barbero, si tú eres una modista, tú eres tu empresa eres tú. Entonces, ¿Y por qué les convendría formalizarse a esos microempresarios? Para tener acceso a todo lo que hemos hablado, ese tema. O sea, si tú quieres venderle a una empresa más grande que te piden un RNC, si tú quieres venderle al Estado, aunque sea como suplidor informal, si tú quieres que te sean considerados a otro tipo de nivel en el sistema bancario nacional, porque es verdad que tú puedes coger prestado, pero a título personal tuyo, no como empresa, ni tienes la garantía que tiene la empresa. Lo que también la gente tiene que darse cuenta, que eso es una de las partes que vamos a hacer, de educar un poco, es qué tipo de sociedad le conviene. Porque aunque esta sociedad es mucho más rápida, más fácil, más barato, y para cierto tipo de negocio, por ejemplo, si tú eres un barbero,
¿para qué? Así, eso es lo que te conviene, porque tú no tienes riesgo de ningún tipo. Tú lo que estás pelando a un fulano y tú no vas a tener una demanda porque le pelaste más de un lado que de otro. Tú ves, o sea, nadie te va a demandar. Pero, por ejemplo, tú tienes un negocio en el cual tú pudieras ser demandado. Si tú lo tienes a título personal, tú vienes, tu casa es sujeta de un embargo. Y por eso los colmados, cierto tipo de negocios, le conviene más formarse como una EIRL, que es el tipo de sociedad más simple que hay. Esos son tipos de cosas que le explicaremos y que en el Centro PYME también le estarán diciendo cuáles son los pros y los contras de cada tipo de sociedad que hay. Pero definitivamente que esta opción de registrar a la microempresa, 500 pesos, 24 horas, estamos tratando de que todas las instituciones que tienen que ver con la microfinanza también se incorporen y que cada uno de ellos sea un agente formalizador. Pues yo entiendo que va a dar un antes y un después, que no vengan a decir de que ahí están los comezolos queriendo formalizar a la gente para cobrarle impuestos, para cobrarle porque no impuestos. es verdad, o sea, no es verdad. Sí. Eso, nada más que hay que pensar que las empresas, si tú buscas la estadística, la microempresa, el promedio de empleados es 2.1 empleados por empresa. La mediana de las ventas de una microempresa son 29,000 y pico de pesos, 30,000 pesos mensuales. Y la renta neta mínima imponible son 40 y pico mil pesos mensuales. O sea que de ninguna manera el microempresario pagaría porque no tiene por qué pagar. Entonces, el otro ejercicio que estamos haciendo también, porque hay mucha desinformación, es preparando unos cuadritos donde le podamos decir a la gente que se comprometen. O sea, cuando usted se formaliza, ¿a qué es lo que le va a caer arriba? Porque la gran preocupación de nosotros no es formalizarlo. La gran preocupación de nosotros es qué le va a caer arriba al pobre empresario de la micro y pequeña empresa cuando se formalice. Entonces le queremos decir claro y pelado, mire, señor microempresario, usted no tiene que pagar nada más que esto y esto. Al pequeño nada más que le toca pagar esto. Y ya la mediana es una empresa que puede ir al régimen regular, ¿no? Normal, sin mayor problema. Pero el objetivo de nosotros está ahora mismo en informar, en poner la cosa clara, en decirle a la gente, te conviene formalizarte porque tú eres visible, o sea, es lo mismo que si tú andaras por ahí en un proceso de como el que estamos, de migraciones y de cosas, que tú andes sin cédula, tú te expones a que venga cualquier policía, te pida la cédula y te monte una camioneta y te mande para allá. Pues lo mismo debe pasar a un empresario MIPYME. Si usted es informal, usted está sujeto a que cualquier inspector venga y le diga cualquier cosa y usted tenga que darle 500,000 pesos para dejar la cosa tranquila. Pues ahora no, saque su cédula, ¿verdad? Saque su registro mercantil y sea formal, porque eso le da a usted una visibilidad, le da un orgullo, tiene una trascendencia también de que realmente usted quiere ser transparente, usted quiere vivir en una sociedad dándole el frente a las cosas. Y si hay cosas que hay que arreglar, como le decimos a la gente nosotros, estamos dispuestos a oírlo, porque yo creo que la voluntad de este gobierno, y hay que decirlo, es de puertas abiertas. O sea, hay algo malo, nosotros reconocemos que hay cosas todavía que no se han arreglado y que quedan por arreglarse, pero si no nos la dicen no podemos hacerlo. Así. Entonces, si usted es una microempresa, una pequeña empresa, y considera que si se formaliza va a tener algún tipo de problema, pues díganoslo y vamos a demostrarle que eso no es así. Y si es así, lo reconocemos y lo trabajamos. Otro tema que no te dije, que hay una oportunidad muy interesante ahora. Todo el tiempo allá, así que... La última, hay una oportunidad muy interesante ahora, que es con el tema de la ley de emprendimiento, que le da una brecha a los microempresarios para poder incorporarse en el régimen de seguridad social, pagando los primeros 3 años solamente el componente de la parte médica. O sea, eso le tumba el costo por la mitad de la seguridad social, que el factor más importante por el cual no se formalizan es por el costo de la formalidad de la seguridad social. Entonces, esta ventaja de 3 años solamente pagando la parte médica le da a usted la garantía de estar cubierto, usted y su familia, a la mitad del costo de lo que le costaría normalmente. Y eso está a la espera solamente del reglamento que tiene que aprobarlo el Consejo, pero ya eso está en la ley y es una gran ventaja
para los empresarios MIPYME. Sí. Ahora, Ignacio, así ya para que terminemos, y ese No, si señor nos deje tranquilo, ¿cuánto cuesta cambiar una cultura? Sí, Tienes pero una experiencia ya. Pero ¿verdad? sí, no De lo cuesta duro mucho, que es. pero es muy apasionante. Y realmente cuando la gente se da cuenta de lo que puede ganar, así como de lo que puede perder también, porque lo bonito de esto es que uno puede echar el pleito juntos, ¿no? Uno solo no puede ir para ningún sitio. Pero con los emprendedores y con los empresarios MIPYME podemos echar para adelante. Yo creo que hay un futuro. Y se ha echado y vamos bastante equivocando ya. y hay problemas todavía, Claro. porque después dice que la gente está pintando todo como muy, muy bonito. No, nosotros decimos que está mucho más bonito de lo que estaba, pero que podemos hacer mucho más cosas si todos trabajamos en el mismo sentido, ¿no? Bien. Gracias a Ignacio Méndez, viceministro del Ministerio de Industria y Comercio para el fomento de las micro, pequeñas y medianas empresas, las MIPYME, una de los grandes programas del presidente Danilo Medina, porque ha habido una dedicación realmente impresionante en todos los sectores, pero en este uno lo ve de lejos, ¿no? Hay realmente una dedicación particular, una devoción que se le ha dedicado a este sector. El MIPYME gente ahora. Sí, el MIPYME gente, indudablemente, y lo será más todavía, lo será mucho más. Gracias a Ignacio porque siempre también está dispuesto a colaborar con nosotros, brindándonos este tipo de información que es fundamental, porque es importante que la gente sepa cómo va avanzando este sector, qué puedo hacer, dónde me incorporo, qué es lo que voy a hacer. Esto es fundamental. Gracias a Ignacio Méndez por estar aquí con nosotros. Gracias a ustedes que son además los que hacen posibles estas conversaciones tan interesantes. Y quédense ahí, vámonos a Ecomundo con el economista Lucas Vicens, que viene ahora. Está ahí esperando en el turno al bate, como dicen. No se vaya, no se mueva de ahí. Gracias, Ignacio.